Gustavo Traverso, uno de los candidatos del Frente para la Victoria. Pasamos a 3 soluciones a 3 problemas que hemos decidido llamar a este espacio Junín Data, donde se le hacen las mismas preguntas a los candidatos en temas que hemos venido charlando y que pueden ser inseguridad, tránsito y desigualdad, como la pirámide más alta del vecino, en la charla común. ¿Son esos problemas lo que te manifiestan cuando vos vas charlando en la calle, Gustavo? Yo agregaría uno, el tema de vivienda. Hábitat y vivienda, el tema de acceso a la tierra, esta situación nueva que se aparece en el territorio, que es la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, pero la dificultad de acceder a un terreno, a un lote a precios razonables, ¿no? Entonces aparece un conflicto importante. Es como que falta siempre una pata, ¿no? Muchas veces se puede llegar al terreno, pero después construir cuesta muchísimo también y muchos años, ¿no? Bueno, el Procrear creo que le ha dado un envión gigante a la ciudad de Junín. Le ha dado un envión en materia de construcción, pero también ha generado un sector de especulación con el manejo de la tierra. Entonces, si bien aumenta la oferta, la demanda de tierra, se retrae un poco la oferta porque se especula que suba el precio. Nos metemos ahora con uno de los temas, que es inseguridad. ¿Cuál es la herramienta que tiene Gustavo Traverso para poder combatir? Obviamente el delito cero no existe, pero ¿cuáles son esas herramientas que ustedes ven como favorables a la hora de decir, con esto podemos bajar el delito? Articular un plan de seguridad eficaz. Hoy Junín tiene todos los elementos, desde recursos humanos, tecnológicos, como para poder llevar un plan de seguridad eficaz, y tiene uno de los departamentos judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Policía de la que quieras, del color que quieras, desde la federal, gendarmería, policía de la provincia de Buenos Aires, policía local, rural, rural, científica, lo que quieras, tenés en Junín. Las fuerzas están. Las fuerzas están, pues los recursos humanos están. ¿Están equipadas? Sí, están equipadas. Podemos ver desde la Hilux, las Duster, hasta los cuatriciclos, las motos y las bicicletas. Digo, tenemos equipamiento, tenemos cámaras de seguridad, tenemos todo. Tenemos departamento judicial, tenemos fiscales, tenemos jueces, tenemos empleados judiciales para tirar para arriba. ¿Tenemos delito complejo? No tenemos delito complejo. No hay el delito complejo, que es, un desarmadero de auto, una banda de boqueteros, grandes organizaciones del narcotráfico. Tenemos un delito bastante más simple, que es el robo a mano armada, el hurto y reciclar algunos bienes, como puede ser teléfonos celulares y el arrebato motos, en general las motos. Entonces, nos falta, primero, hacer inteligencia criminal, que es lo que viene diciendo Aníbal Fernández todos los días, que implica, ¿qué es lo que es inteligencia criminal? Más interactuar más con el vecino. El vecino sabe dónde está el delito. Entonces, tenemos que tener esa información, ese vínculo entre el vecino y las autoridades que nos permita actuar antes de que las desgracias ocurran. Nos falta inteligencia criminal y nos falta un intendente, o sea, un poder político, fundamentalmente el poder político en la ciudad es el intendente, que pueda articular este bagaje de recursos humanos y tecnológicos, diagnóstico territorial y salir con un plan eficaz. Nosotros entendemos que es altamente inoperante la gestión del intendente actual de Junín en materia de poder brindar una mejor seguridad o mejor estado o más tranquilidad a los vecinos. ¿Se genera, Gustavo, dentro también del espacio político, en la charla con tus amigos o en el café, decir, han lanzado una gran cantidad de oficiales, ¿no? a la calle con esta policía local, que por supuesto podemos estar a favor o en contra de lo que sea, pero se genera como esta discusión de decir, con más policías no se achica la brecha, por ejemplo, de inseguridad? La discusión que hay es, vecino que vos te parás o comerciante a charlar, se siente más protegido. El hecho de que haya un uniformado a su alrededor se siente más protegido. Tal cual. Que le diga buen día, buenas tardes, ya genera una tranquilidad para todos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando el año pasado se salió con los comandos de prevención comunitaria, esa Hilux que circula, empezó a generar mayores niveles de confianza. Igualmente, los hechos ocurren y siguen ocurriendo, por lo tanto decimos que hasta ahora es ineficaz, pero la sensación, viste que se habla mucho de la sensación de seguridad e inseguridad, la sensación es de mayor nivel de seguridad. Vamos a otro de los temas que no escapa a otras de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene que ver con el tránsito, ¿no? Y aquí también tiene mucho que ver la conducta de cada uno, cómo podemos hacer para reeducarnos, me parece, nosotros mismos a la hora de subirnos a un auto o a una moto. Las multas más severas nos llevan a bajar, por ejemplo, la cantidad de infracciones, la cantidad de efectivos en la calle. ¿Cuáles son las políticas de Gustavo Traverso si llega a ser intendente para mejorar el tránsito de la ciudad, la calidad de tránsito? Primero, más intervención pública del Estado. Nosotros tenemos una situación compleja. Junín, el Estado juninense, el Estado municipal, hace 14 años dejó esta ciudad a pie. Cuando vos la dejás a pie, la gente se tiene que trasladar, necesita trasladarse, necesita movilizarse. Eso ha generado que cada uno resuelve en forma privada cómo se traslada.
a resolverlo en forma privada, normalmente los sectores más desprotegidos, más vulnerables, los que viven más lejos, a resolver comprando una moto o una motocicleta, que son los más económicos. Entonces, lo que hemos llegado es que Junín tiene una moto cada 2 habitantes. Sí. Según el censo 2010, 90.000 habitantes, 45.000 motos. Esto no ocurre en ninguna otra parte de la Argentina, hablando de la Argentina. Sí, sí. Por lo tanto, tenemos un exceso de vehículos en la calle y muchísimos de estos vehículos sin tener las condiciones para poder circular, ¿no? Este es el diagnóstico, sí. ¿No? Tenemos este problema, tenemos falta de educación vial y sobreabundan los vehículos. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar la capacidad de transportarse, o sea, volver a poner en funcionamiento un sistema de transporte que le garantice a la población más vulnerable, que no hablamos de los niños y los ancianos, la posibilidad de movilizarse, y a aquellos que también quieran usarlo, cualquier vecino de Junín que se pueda transportar. Por un lado, sí. Eso nos va a permitir tener una fuerza en la calle de inspección o de agencia de seguridad vial que sea más severa. Hoy sacarle la moto a una mamá que lleva 4 chicos a la escuela es dejar al pibe sin educación y a la madre sin la posibilidad de transportarse. Entonces nosotros tenemos que ir por los dos lados. Y el tercer punto y la pata es la educación vial. Nosotros tenemos que establecer en el sistema educativo un sistema de educación vial desde el preescolar hasta el secundario que permita cambiar este concepto de que la calle que es más fuerte que pone el cuerpo primero. Está dentro de la currícula en realidad. Está dentro de la currícula, pero nadie la quiere financiar. Pero nadie no la quieren financiar. Nosotros entendemos que la debemos financiar desde el municipio. Desde lo local. Si no viene el dinero de otro lado, sí. Nosotros no podemos esperar, digamos, que la decisión política de un gobernador o un presidente en avanzar en esta situación, porque Junín tiene un problema grave, mucho más grave que lo que tiene cualquier otro distrito. Entonces debemos financiar la educación vial, debemos financiar el transporte público y debemos financiar una agencia de seguridad vial con mayores niveles de capacitación y mayor fortaleza. A veces nos pasa que la gente de seguridad vial ingresa por un problema de empleo laboral y después tiene un recurso tan bajo en su salario que no tiene el compromiso o la calificación como para poder resolver estos conflictos, porque en realidad el tránsito hoy se transformó en un conflicto social, sí. Donde los que menos tienen pujan por circular contra los que más tienen. Digo, los grandes accidentes se dan normalmente entre un vehículo de mayor porte, que es un auto, y una moto. El del auto patalea porque el que viene en el vehículo de menor porte, que es el de la moto, lo choca, normalmente no tiene seguro, lastima su propiedad, que es su auto, pero el que choca, el que pone el cuerpo, el que se rompe todo, el que termina pensionado de por vida o a veces termina en el cementerio, es la población más vulnerable. ¿No? Entonces, este conflicto social lo tiene que resolver el Estado, lo tenemos que resolver en democracia, porque si no se genera todos los días un conflicto tremendo en la calle que nos trae acarreado una situación muy compleja. Vos hablabas del tránsito, obviamente, y hablabas del transporte público, sí. y diste cómo sería tu gestión. ¿Me podés dar algún detalle más, por ejemplo, de cómo se puede llegar un colectivo hoy en la ciudad de Junín? Porque parece una utopía, ¿no?, que haya un transporte público. Esto es lo que ha construido el Ejecutivo local. Hablando, hace muchos años, siempre hablando de lo que es la financiación, sobre todo, porque no es lo mismo llevar a un pasajero, tendría que ser llevar lo mismo un pasajero que a 5.000, me parece que ese puede ser el problema en lo económico, en cuanto al transporte, no sé si es ese o... No. Pensar que el problema de transporte es un problema económico es pensar que esto lo va a resolver el mercado. Sí. El Estado, primero, parte de un problema de concepción. Trasladarse es un derecho, movilizarse es un derecho, y por lo tanto lo tiene que garantizar el Estado. ¿Cómo nosotros entendemos que puede ser una empresa estatal o una empresa mixta? La empresa mixta es donde lo opera un privado, donde se concesiona y el Estado lo subsidia. Es impensado que los vecinos podemos resolver el problema del transporte con nuestro propio pecunio, porque ahí es donde se van caros, es mucho el dinero que tenés que pagar un pasaje y por lo tanto no va a ser efectivo. Nosotros tenemos que recuperar un transporte público que sea gratis o a muy bajo costo. Hoy tenemos una ley a nivel de la provincia de Buenos Aires que el transporte escolar es gratis. Sí. Por lo tanto, ya ahí tenemos una posibilidad. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente. A mí me preocupa sobremanera cada vez que nos paramos en la puerta de una escuela y ver una mamá con 4 pibes en la moto. Digo, ese pibe que a los 2 años va al jardín, o va como un cangurito sentado arriba de la moto, con sus 3 hermanitos atrás, le pierde el miedo. Entonces lo que vemos después es que un pibe de 14 años anda haciendo wheelie en una moto y nos parece algo atroz. Y ese chico no tiene miedo a nada. Obviamente. No tiene miedo, porque nació arriba de una moto, porque se ha caído varias veces con la mamá, se ha accidentado, entonces le perdió el miedo. Para él andar en wheelie, una moto es algo natural. Bueno, esto es una normalidad, solo tenemos que corregir con una política de Estado, en materia sobre todo de financiar, porque pensar que el mercado va a resolver este problema es imposible. Nosotros tenemos que disponer de recursos.
Y el Estado tiene que intervenir fuertemente en esta política de construir una empresa de transporte público seria, eficiente, que sea capaz de dar respuesta a la necesidad de la gente, porque si el micro pasa cada 2 horas no lo va a tomar nadie. Pero si vos tenés, como ocurre hoy, el nivel de tecnología que tiene el desarrollo del transporte, permite que con un celular y una aplicación vos sabés a cuántos minutos está el micro de la parada donde vos estás. Entonces, eso te marca a través de GPS y a través de la tecnología. Te permite saber cuánto vas a tardar para llegar al centro. Bueno, todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que invertir, Junín tiene que invertir para solucionar este problema, si no, no se va a solucionar. Tránsito y de inseguridad, nombrábamos a la vivienda. ¿Hay una brecha de desigualdad mayor o menor en la ciudad de Junín a partir de estos factores? Es muy grande la brecha de desigualdad que se produce entre el que puede comprarse una vivienda y el que no, el que puede comprarse un lote y el que no, el que se puede trasladar en un auto cómodo y el que tiene que venir en una moto y frenar con la punta de los zapatos. Digo, eso es desigualdad, pura desigualdad. O entre los que vivimos en el centro y tenemos todos los servicios de seguridad y los que viven en los barrios, porque la inseguridad es un problema de los sectores populares, que no pueden dejar la moto en la puerta, no pueden colgar una ropa en su tendedero porque se lo roba. Es tremendo el nivel de desigualdad que hay. El que vive en el asfalto y el que vive en el barro. Bueno, ahí es una ciudad muy desigual que ha generado un sector, una pobreza importante en un sector de la comunidad que también muchas veces ese nivel de marginalidad se expresa violentamente, tiene consecuencias directas en el problema de seguridad, ¿no? Vinculado a las adicciones y vinculados al tema del robo. Nosotros entendemos que Junín es una ciudad muy desigual y que las causas de la desigualdad tienen que ver con la falta de presencia del Estado, poniendo equilibrio en materia de esto, de tratar de lograr una ciudad o una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. En la medida que nosotros retiremos el Estado de estas políticas, lo que generamos es más desigualdad. Bien, ¿y cuál es el campo en cuanto a lo laboral, por ejemplo, para un juninense común hoy en la ciudad de Junín? ¿Están las posibilidades? ¿El Frente para la Victoria piensa, tiene proyectos a decir, bueno, si nosotros llegamos a la Intendencia, esta va a ser la cantidad de gente que va a ingresar en el mercado laboral, en blanco, en condiciones, cada tanto tiempo, por ejemplo? No se puede hablar de cifras. Nosotros lo que decimos es, Junín viene de tener 4 sectores dadores de empleos muy fuertes, de los cuales 2 se cayeron en los últimos 20 años. Cuando yo digo 4, uno es la administración pública, segundo es el comercio y los servicios, el tercero es el ferrocarril y el cuarto sector agropecuario. El agro se ha tecnificado de una manera que prácticamente prescinde de la mano de obra, el ferrocarril desapareció prácticamente como dador de empleo y nos quedan 2, el comercio y la administración pública. Digo, hoy el afán de una persona, de un juninense joven, es poder entrar al servicio penitenciario, porque ha salido una oferta laboral en el servicio penitenciario y es tremenda la cantidad de jóvenes que aspiran, o poder trabajar en un comercio, o poder trabajar en algún sector de servicio, como puede ser el sector salud o el sector financiero. Digo, esas son las aspiraciones. Bueno, o ingresando obviamente en la administración pública, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de reconvertir esta matriz productiva. La industria ferroviaria es un desafío interesante. ¿Por qué? Porque tenemos los saberes, tenemos 100 hombres que trabajan en una cooperativa, que saben de industria ferroviaria, y lamentablemente ese traslado de capacidades se puede llegar a cortar si no hacemos nada en materia de aumentar la capacidad de trabajo que tenga la cooperativa ferroviaria. Nosotros lo que decimos es que el intendente municipal tiene la obligación, como jefe comunal de la ciudad, de generar trabajo ferroviario, digo, porque es un saber, es una cosa que nosotros la podemos reactivar rápidamente, y esto se trata de una gestión política, digo, conseguir vagones para que los ferroviarios sean cada vez más, en vez de ser 100, sean 200, 300, 500 mil, implica una gestión política, y que Meoni no lo ha hecho en los últimos 12 años. Nosotros lo vamos a hacer. Es un nicho que nosotros queremos recuperar, sobre todo por el proyecto nacional ferroviario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en la legislatura y que se aprobó. Bueno, ahora hay que recuperar estos talleres como elementos centrales en el programa de empleo. El segundo programa de empleo que nosotros tenemos viene de la mano del programa de urbanización. Nosotros decimos que tenemos que dar un shock de urbanización, es decir, hablamos de 40 hectáreas, de 3.000 lotes en 4 años. Esto per se genera un plan de empleo, ¿no? Cuando vos te pones a movilizar el sector de la construcción, digo, urbanizar es zanjear, abrir calles, generar cordón cuneta, agua, gas, cloaca, el alumbrado público y obviamente después la construcción de vivienda. La ferretería, la construcción, el que vende totalmente. Cemento, Esto es un plan, es en sí un plan de empleo. Aparte de urbanizar, lo que genera es un plan de empleo. Por eso también entendemos que el empleo, el trabajo y la producción debe tener en el Estado un órgano que lo direccione, aprovechar el impulso de la inversión privada para poder dinamizar ciertos sectores de la economía, como es el sector de la construcción. Digo, hay que impulsarlo más. Procrear lo impulsa,
¿tá? Pero si nosotros tenemos mayor oferta de lotes, de terreno, mayor oferta a menores precios, más accesibles, vamos a multiplicar mucho el sector de la construcción que nos va a permitir terminar con esa brecha de desempleo que a veces pasa, que jóvenes con saberes no tienen la posibilidad de tener trabajo.